Antologías de miedo para el mundo. Buenas noches. En el consciente colectivo existe un ser tan extraño como aterrador. Una criatura que el día de hoy ha escapado a todo tipo de explicaciones. Existen teorías, claro. Hay tanta gente, místicos, estudiosos y alguno que otro fanático que ha tratado de darle un sentido a este ser. La criatura a la que me refiero, una con la que muchos estarán familiarizados, es conocido como el Doppelganger. También en algunas ciertas partes de Latinoamérica lo conocen como Hombre Sombra, aunque no es a quien me refiero en esta ocasión. Existe una leyenda urbana que dice que si un día te encuentras con una persona idéntica a ti, no la mires, no le hables. No explican, no dicen el porqué de esta situación. Algunas personas, dependiendo a quién le preguntes, te dirán que el motivo de esto es que ese ser, esa criatura, esa otra persona, tratará de tomar tu lugar. Y otros tantos solamente creen que el problema radica en el shock mental que pueda tener la interacción con esa criatura. Recientemente circula en internet un video en el cual se habla de una chica, pero no específicamente de la chica. Se habla de sus amigas que aparentemente se encuentran con ella y luego se percatan que no es ella con quien están. El video corta la situación y no permite saber el término. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta de que esta otra persona no es quien ellos creían? Aun cuando su apariencia física, sus actuares, son los de esa persona. Aquí es donde podemos dejar que la imaginación fluya. Podemos pensar que al igual que en otro tipo de relatos en los que alguna especie de espectro se revela en un punto crucial mientras manejas, se lanza sobre ti y voltea el auto, causando una catástrofe. También podemos pensar que es un error, como lo llaman algunos en la Matrix. Sin embargo, todo esto es simplemente especulación, ya que no se muestra en el video. Pues bien, les voy a contar un par de sucesos que escuché en mis aventuras, en algunos de mis viajes. Les presento la siguiente antología del miedo. Voy a contar lo que sé que es verdad. Y los periquitos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Aquella noche, mi hermana y yo decidimos hacer uno de esos viajes nocturnos para conseguir algo. Quizás aquel día ella quería un café, un macchiato caramel, algo así extraño, pero era un café de una tienda muy popular, un Oxxo. Sin embargo, salimos en el auto de la casa y el primer Oxxo no tenía servicio, era en la madrugada. Se supone que esas cosas están abiertas 24 horas, pero muchos de ellos no cumplen con esa norma, o sea, cierran, ponen la persiana, a veces te atienden, a veces no, a veces lo hacen de mala gana, o sea, lo normal. Entonces fuimos a un segundo Oxxo, donde la persona sí nos atendió, pero resulta que no había el café que mi hermana quería. Pide un chocolate, no estés discutiendo. Y ella me decía, es que no tiene caso que pida el chocolate porque yo no quería un chocolate, no vine por un chocolate. Quiero el caramel macchiato. Ok.
Nos subimos al carro y la llevé al único Oxxo que yo sé que realmente siempre está abierto, porque en algún momento, en algún tiempo, pasé por ahí a una alta hora de la noche y estaba abierto. Me refiero a un Oxxo que está sobre una carretera muy popular acá en Monterrey, que es Libramiento. Creo que hay libramientos en muchas partes, pero Libramiento de Monterrey. Entonces nos arrancamos. Aproveché para lucir un poquito mis habilidades de conducción. Mi hermana me miraba y decía, ¿seguro que va a estar así? Claro que va a estar abierto, nos van a atender. Entonces la carretera es muy oscura en la noche. Solamente están los reflejos de todas las cositas estas que ponen, los letreros, las líneas del piso. Fuera de eso, estaba muy oscuro. No sé por qué no me percaté que en realidad cada vez se ponía más oscuro. Y a lo lejos se pudo ver esa casi milagrosa luz naranja que tienen los Oxxos. Ya desde una larga distancia podíamos percatarnos que estaba abierto, que estaba funcionando. Mi hermana aplaudió y saltó un poco en el asiento emocionada. Dije, ya ves, vamos a conseguir tu camello de caramelo, no sé qué. Y dijo, caramel macchiato. Ok. Seguía sin percatarme que había algo extraño en la carretera. No era la primera vez que viajaba de noche y me pareció curioso. Era como si mis vidrios estuvieran polarizados. Podías ver los reflejantes de todo, pero no más allá, excepto el Oxxo. No me estacioné directamente en el Oxxo, sino que me orillé al acotamiento de Libramiento sobre la terracería, porque entrar al estacionamiento era tener que hacer un rodeo muy grande para poder volver a salir al Libramiento. Y le dije a mi hermana, bueno, de aquí solamente cruzas como banquetita, como vadito, así, un paso y lo brincas y llegas al Oxxo. Desde aquí te veo, desde aquí te cuido, ve y pide tu camello moca o algo así. A ella no le pareció mal porque el Oxxo estaba realmente cerca, eran quizás 15 metros. Pero debido a esa zanja que había al lado del acotamiento era muy complicado meter el carro sin tener que hacer un rodeo enorme. Se bajó, azotó la puerta como mi hermana que es. Y eso me molestó como siempre, es molesto que te azoten la puerta del carro. La veo que va caminando hacia el Oxxo y de repente me llega un mensaje. Siento vibrar mi bolsillo y me doy cuenta que es mi teléfono, lo saco. El mensaje decía, ¿ontas? Y hubiera sido genial que fuera una chica, pero no, era un amigo mío. Y le comenté, estoy en el Oxxo de Libramiento. Él supo a cuál Oxxo me refería porque aquella vez él vino conmigo. De pronto me quedé sin señal. Todas las barritas de mi red se desaparecieron, se quitaron. Marcaba una X y una R, no sé qué signifique. Y me quedé sin señal totalmente. Bajé las aplicaciones, reinicié el teléfono y lo coloqué en el asiento. Y volteé a ver al Oxxo. Pero antes de que pudiera darme cuenta dónde estaba exactamente mi hermana, algo llamó mi atención al otro lado de la carretera. Era una persona. No diría que era un indigente. Era una mujer sin duda. Me le quedé viendo en la oscuridad, tratando de hallarle forma. No se movía. En eso un tráiler pasó
Me sorprendió no haberlo visto desde más lejos. Sonó su claxon de forma característica. Y una vez que pasó, aquella mujer empezó a caminar, cruzando el Libramiento, que es una carretera muy peligrosa para cruzar a pie. Pero a esa hora había poco tráfico y era algo posible que cruzara. Conforme se iba acercando, me percaté que me parecía muy familiar. Su cabello era quizás un poco más largo y un poco más desaliñado, pero era ella, era mi hermana. Mi hermana, que se acababa de bajar al Oxxo, traía una playera azul con una frase que decía "Sweets Fresh". Y esta persona, esta mujer que era mi hermana, que venía caminando por Libramiento, traía una playera azul, pero la playera no era igual. Y tampoco traía nada escrito. Su manera de caminar era extraña. Era mi hermana, pero caminaba como si no supiera caminar. Como alguien que da sus primeros pasos, que está débil de sus piernas. Cruzó todo Libramiento con este paso extraño y llegó hasta la ventanilla del auto. Yo la miraba y pensaba que no era ella. Era ella, o sea, su apariencia era ella. Un poco diferente, como si fuera su gemela malvada o algo así. Me tocó en la ventanilla, en el vidrio, y yo no pude reaccionar. Solamente la miraba a la cara. Me percaté que sus ojos eran de un color diferente. Mi hermana tenía los iris de color café oscuro, mientras que esta persona los tenía de un color un poco más claro. Estaba sonriendo. Y aunque su sonrisa parecía la de mi hermana, era diferente. Sus dientes eran demasiado perfectos, muy blancos, muy lisos. Y su sonrisa se veía un poco más amplia de lo normal. Por fin pude reaccionar y preguntarle ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás acá? ¿No fuiste a comprar tu cosa esa? Aunque se lo pregunté, la realidad es que yo no creía que fuera mi hermana. Pero no había otra explicación, no había algo más que dijera que no era ella. Siguió sonriendo. Y de nuevo, sin decir nada, tocó la ventana. Me perturbó de alguna forma esa sonrisa tan extraña. Acercó mucho el rostro al cristal y la observé con más detalle. Su ojo izquierdo, que me miraba fijamente, empezó a moverse, pero el derecho no. Su ojo se fue totalmente hacia un lado y luego hacia arriba, y luego desapareció. Quedó totalmente en blanco y el otro ojo lo guiñó, parpadeó, y después su ojo izquierdo volvió a la normalidad, como si tratara de parpadear de forma normal, pero sus ojos no respondieran. Yo estaba frío. Era mi hermana, pero sabía que no era ella.
no sabía quién era. Y aunque tenía su rostro, no podía ser ella. Pensé tantas cosas, pensé que era algo, una de esas cosas de la carretera y que hasta aquí había llegado. Y lo peor, que tal vez le había hecho algo a mi hermana. Con todo el valor que pude reunir, jamás en mi vida coloqué mi mano sobre la puerta y bajé un poco el vidrio, solo un poco, y le pregunté: ¿dónde está tu café? La criatura, mi hermana, solamente tocó el vidrio nuevamente y colocó sus dedos en la ventana. Pude observarlos. La manera en que sujetó el vidrio no es normal, son dedos, pero se movían extraño. Me percaté que sus uñas eran irregulares. Mi hermana acostumbraba a hacerse manicuras y iba con la estilista del Hellish y eso. Así que sabía que esos dedos desalineados no podían ser de ella. Además, estaban extrañamente deformes, boludos, con cabellos extraños y sin dejar de sonreír, sin mover los labios y con la cara totalmente pegada al vidrio. Me habló: abre, abre, abre. Lo dijo de una forma tan extraña. Sabía que esa no era la voz de mi hermana, pero al mismo tiempo sonaba como ella. Pude sentir que trató de abrir la puerta. Inclusive jaló un poco el cristal. Empecé a temblar y a sudar frío. La escuché nuevamente hablar sin mover su boca, ni su cara, ni ninguna expresión de su rostro. Abre, abre. Yo estaba aterrado, pero aún así, de pronto sentí la necesidad de abrir la puerta, de saber quién y qué era, y acerqué mi mano a la manija para abrir la puerta. Y en ese momento: ábreme, ya traigo mi café. En la otra puerta, la que estaba del lado del Oxxo, estaba parada mi hermana, con su café en una mano y golpeando el cristal, tratando de que la abriera. Estiró la manija y trató de abrirla. Abre, ábrete, hace frío. Y yo volteé a ver de nuevo el cristal de mi lado y ya no estaba. Observé a lo lejos en la carretera, sobre el Libramiento. Ahí fue cuando me percaté que esa sensación oscura que había ya no estaba. La carretera, de hecho, estaba bastante bien iluminada. Podía ver a lo lejos. Mi hermana sigue insistiendo: ábreme, se me va a enfriar el café, está frío. La vi con cierta desconfianza, pero me di cuenta que su playera era la que traía ella y su cabello estaba bien. Quité el seguro y entró, se sentó, olió su café y trató de darle un sorbo. No dejé de verla por un rato.
y ella se dio cuenta. Sin embargo, encendí la radio y no quise preocuparla. Me arranqué, nos fuimos de ahí. Pero, aun con el pasar del tiempo, jamás voy a olvidar a esa criatura. Jamás voy a olvidar el rostro de mi hermana con aquellas cosas tan extrañas. Era mi hermana, pero no era ella. Gracias por contarnos tu antología del miedo. Te deseo la mejor de las noches. Y para todos nuestros escuchas, dulces sueños. Voy a contar lo que sé que es verdad.